Bienvenidos a Te lo resumo en 5 minutos. En el día de hoy presentamos la Primera Guerra Mundial. Corría el año 1914. Europa estaba viviendo una época de prosperidad y progreso insospechable, salvo que fueras mujer, niño o proletario. En caso contrario, probablemente gozabas de una vida increíblemente mejor a la que habían gozado tus padres y tus abuelos. En ese contexto, el único interrogante surgía de una lejana región de Europa, hasta poco tiempo atrás perteneciente a los turcos otomanos, la región de los Balcanes. En dicha zona colisionaban los intereses principalmente de rusos, serbios y austríacos. En un alarde de inteligencia, y pese a las numerosas advertencias que se lo desaconsejaban, el heredero a la corona austrohúngara decide visitar la capital de Bosnia, la ciudad de Sarajevo. Bosnia, recientemente incorporada por los austríacos, era reclamada por Serbia y tenía un importante movimiento nacionalista. Para que se entienda, lo que hizo el querido Francisco Fernando es asemejable a entrar en la tribuna del Boys con la camiseta de Vélez. El paseo de Francisco Fernando terminó abruptamente cuando se tropezó con una bala, junto a su mujer, doña Sofía Chotek. Gran nombre. Moraleja, si te quieren matar, no viajes en un descapotable. Es como ponerte un cartel de tiro al blanco. El asesinato de Fran no despertó mucho interés en un primer momento. No era más que el heredero a la corona de un imperio en decadencia, asesinado en un remoto lugar europeo. Nada hacía sospechar los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región, como diría Rowling. El emperador austríaco no sabía qué hacer. Después de todo, Francisco era su sobrino, pero tampoco le caía tan bien. Le parecía muy moderno, muy reformista. Es lógico, el emperador austríaco tenía 84 años. Según algunas fuentes, habría sido junto a Mirta Legrand los primeros seres humanos en pisar la tierra. Pese a que el emperador José no estaba muy convencido de qué hacer, el Kaiser alemán, Guillermo II, su aliado, le mojaba la oreja. Finalmente, Austria-Hungría le envió un ultimátum con una serie de puntos a Serbia. De aceptar los mismos, se evitaría la guerra. Sin embargo, como sabían los diplomáticos alemanes y austríacos, difícilmente los serbios pudieran aceptar todos los puntos, ya que en la práctica hubiera implicado resignar su soberanía. El rechazo serbio empieza a poner a prueba los sistemas de alianzas que tan largamente se habían ido ensayando desde la época de Bismarck. Sinteticemos. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Serbia le pide ayuda a Rusia. Rusia se moviliza contra Austria-Hungría, quien a su vez le pide ayuda a Alemania. Alemania le declara la guerra a Rusia. Rusia le pide ayuda a Francia. Francia se moviliza contra Alemania y le pide ayuda a Gran Bretaña. Los británicos dicen, sorry, but no. Alemania envía un ultimátum a Bélgica para que la deje pasar por su país para atacar a Francia. Gran Bretaña se lo piensa mejor y le dice a Alemania, si te metes con Bélgica, te metes con nosotros. Alemania se mete con Bélgica. Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Los bandos han quedado conformados a grandes rasgos. Francia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia, la Entente Cordiale, contra Austria-Hungría y Alemania. ¿Qué hace a todo esto Italia, hasta entonces aliada de los germanos? Se declara neutral y en 1915 entra en la guerra del lado británico, lo que se dice una icardiada en toda regla. Finalmente, al bando de los aliados, Austria-Hungría y Alemania, entraría más tarde el Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial es un evento que resultaría traumático para el mundo, pero sobre todo para la civilización europea. Esa civilización que se creía la cúspide del progreso, de pronto se da cuenta que ese mismo progreso podía ser aplicado para la barbarie de la guerra. Nunca antes un conflicto había sido tan sangriento. Sin embargo, la noticia de la guerra fue recibida con entusiasmo por la población de todos los países europeos. Multitudes celebraron en Londres, Berlín, París, Viena. Incluso un joven y desconocido pintor austríaco, de nombre Hitler, participó entusiasta de las manifestaciones. Cientos de miles de hombres corrieron voluntariamente a enlistarse en los ejércitos que lo conducirían a su muerte. ¡A mover el bum bum bum! ¡A mover el bum bum bum! ¡A mover el bum bum bum! Si bien se pensaba que iba a ser un conflicto breve, que resolvería algunas cuestiones que se venían discutiendo hace medio siglo, se decía que para la Navidad de 1914 los soldados se estarían brindando en sus casas, el conflicto terminó durando 4 años y meses y arrojó un saldo de 20 millones de muertos, algo así como media Argentina.
Lo que los países no habían advertido es que, desde el último gran enfrentamiento continental, las guerras napoleónicas un siglo atrás, la tecnología había avanzado notablemente. Ferrocarriles, fusiles a repetición, ametralladores, cañones de gran potencia, autos, aviones, zeppelin, submarinos, teléfonos, armas químicas. Armas que, irónicamente, lejos de acelerar el desenlace de la guerra, llevaban al estancamiento del frente de batalla. Una ametralladora era un arma mucho más defensiva que ofensiva. Tras un primer avance alemán, de fugaz paso por Bélgica, los germanos son detenidos a 30 kilómetros de París. La táctica de una rápida conquista de Francia y posterior combate con Rusia queda desarticulada. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno. Los franceses, sabedores de la superioridad técnico-militar alemana, recurren a la técnica de trincheras. Las mismas consistían en kilómetros de túneles y galerías subterráneas, donde los soldados se apostaban para frenar y defender el avance del ejército enemigo. Quien quisiera intentarlo se arriesgaba a una masacre. Las trincheras rápidamente se transformaron en la imagen de la guerra. Soldados de uno y otro bando convivían en sus respectivas trincheras, separados por un espacio intermedio de algunos cientos de metros, conocido como tierra de nadie. Las trincheras implicaban convivir a diario con el frío, la humedad, las ratas, los piojos y todas las enfermedades relacionadas. Los alemanes rápidamente comprendieron el problema de esto y se dedicaron a perfeccionar la edificación de sus trincheras. ¡Nos inunda más! El episodio más bello, tal vez, se produce en la Nochebuena de 1914. Los soldados alemanes empiezan a cantar villancicos navideños desde su trinchera. Los franceses responden cantando la misma canción, pero en su idioma, que claramente suena más lindo. Finalmente, se ponen de acuerdo en celebrar la festividad en conjunto y decretar una tregua momentánea para recoger los cuerpos y celebrar Nochebuena. Los días siguientes al episodio, los soldados no querían retomar a las armas, ya que ahora conocían a las personas a quienes se suponía debían matar. Finalmente, los líderes militares decidieron reubicar los pelotones de soldados para frenar la insurrección. Las trincheras llegaban desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, país declarado neutral y cuya neutralidad va a ser respetada tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez porque son los productores del Toblerone, o tal vez porque tienen todos los bancos donde está la plata europea. Los países empezaron a pensar formas de anular la posición defensiva de las trincheras rivales, tales como bombardeos y empleos de armas químicas. Sin embargo, todo esfuerzo resultaba inútil. Cientos de miles de muertos se traducían en, a lo sumo, algunos kilómetros ganados por el bando teóricamente vencedor. He aquí los casos de la batalla del Somme y Verdún, algunas de las más sangrientas de la historia, que arrojaron entre ambas un saldo aproximado de 1,5 millones de muertos, más otros tantos heridos y prisioneros. Tras años de estancamiento, la guerra da un vuelco en 1917 con dos hechos claves. Rusia abandona el conflicto, envuelta en una revolución, y firma un acuerdo de paz con Alemania, sumamente ventajoso para esta última. Sin embargo, los aliados encontrarían un reemplazo de calidad. Estados Unidos ingresaría al conflicto en abril de 1917, tras el hundimiento de un barco mercante por parte del Imperio Alemán. La entrada de Estados Unidos sería la estocada final para los imperios centrales. Si bien nunca antes habían combatido en Europa, y poco se sabía de la capacidad del ejército estadounidense hasta entonces, demostrarían durante la guerra una gran habilidad de convocatoria y una indudable ventaja al tener una economía en apogeo y pelear fuera de su propio territorio. En 1918, Alemania se vio obligada a solicitar la paz. Pese a ser el ejército más poderoso, había tejido las peores alianzas de la guerra. Algo así como ir a la guerra con Rafa Gorgori de principal amigo. Su economía se encontraba al borde del colapso. No había logrado la rápida conquista de Francia que esperaba, y la entrada de Estados Unidos había hecho imposible que se invierta la situación. Tras meses de tratativas, en 1919 se firma el Tratado de Versalles, muchas veces señalados como uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, un famoso economista llegó a decir que no se trataba de un acuerdo de paz, sino simplemente de una tregua de 20 años. En el Tratado de Versalles, Alemania debió reconocer su culpabilidad en ser la causante de la guerra, junto a sus aliados,
y se obligó a pagar indemnizaciones por los gastos ocasionados al bando vencedor. Debió devolver Alsacia y Lorena a Francia, partes de las tierras de su imperio le fueron quitadas para crear Polonia, se limitó su ejército y flota naval y perdió sus territorios de ultramar en África. El imperio alemán se disolvió, desapareció la monarquía y dio paso a una república. También se disolvieron los imperios austrohúngaro y otomano, más el ya desaparecido imperio ruso. Por otro lado, en Versalles se crearon la OIT, Organización Internacional de Trabajadores, que sigue funcionando hasta la actualidad, la Sociedad de las Naciones, antecedente de la actual ONU, y la Corte Permanente de Justicia Internacional, que actualmente funciona todavía con el nombre de Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos. Sin embargo, estamos a pocos años de la llegada del fascismo y una nueva guerra mundial. Wait a moment. ¿Qué pasó con Argentina todo esto? Si bien sufrió, al igual que Estados Unidos, el hundimiento de algunos buques mercantes por parte de submarinos alemanes, y su comercio se vio indudablemente afectado por el conflicto, Argentina mantuvo la neutralidad durante toda la guerra. Para la Segunda Guerra Mundial ya habíamos aprendido la lección. Le declaramos la guerra a Alemania y los países del eje el 27 de marzo de 1945. 24 días después, Hitler se suicidaría del miedo al enterarse que Argentina estaba a punto de entrar en la guerra. Bueno, o al menos eso dicen. En realidad, todos los argentinos sabemos que Hitler se encuentra en Bariloche, bailando con Elvis Presley y Walt Disney.